Él es el hombre de California acusado de asesinar a 4 chicas universitarias con su BMW a alta velocidad en la infame PCH a lo largo de la costa. Los fiscales dicen que esto no fue un accidente. Esto fue más que eso. Frazier Baum está acusado de 4 cargos de asesinato por lo que supuestamente les ocurrió a los estudiantes de Pepperdine en una noche de octubre de 2023. El asesinato requiere prueba de un estado mental muy específico. Eso fue lo que argumentaron. Hubo un contraargumento que no pudimos presentar porque no nos proporcionaron los datos ni la información. Baum podría pasar años en prisión si lo declaran culpable, pero una de las figuras más importantes de la defensa penal está de su lado. Y esta semana, su abogado hizo algunas afirmaciones impactantes ante el tribunal con la esperanza de cambiar el rumbo de este caso. Seguimos el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. El acusado en la historia de la que hablamos hoy, Frazier Baum, enfrenta la misma cantidad de cargos de asesinato que Brian Koberger en Idaho. Eso es algo que el abogado de Frazier Baum, Alan Jackson, mencionó en una audiencia previa ante el tribunal, ya que ha estado argumentando que este no debería ser un caso que implique cargos de asesinato. Dios mío, este caso, ya lo he dicho antes y lo reiteraré, es profundamente, profundamente trágico. Y eso no se puede recalcar lo suficiente. Pero la tragedia no puede sustituir la causa probable para presentar cargos por asesinato. Así que ahí está Alan Jackson argumentando una moción para que se retiren los cargos de asesinato en una sala de audiencias esta semana en Malibú. Ahora entraremos más en detalles sobre lo que dijo Jackson en un momento y lo que decidió el juez. Ahora recordarán si Alan Jackson les parece familiar. Ese es el abogado que representó a Karen Reed. Es uno de los nombres más importantes en la defensa penal. Y antes de entrar en lo que dijo en la corte esta semana, quiero regresar a octubre de 2023. Fue cuando ocurrió esta tragedia. Y ahí es donde necesitamos empezar cuando hablamos de este caso. Así que en ese entonces Frazier Baum tenía 20 años y él estaba al volante de un BMW que sus padres le regalaron por su cumpleaños número 16. Y supuestamente Frazier iba conduciendo a 104 millas por hora en una zona de 45 millas por hora. Según informes, Frazier iba a exceso de velocidad en la Pacific Coast Highway. Y si alguna vez has estado allá en la costa oeste, es increíblemente pintoresco, pero es un tramo de carretera peligroso. Va justo al lado del Océano Pacífico. Y la mayoría de las fotos que encontramos de la PCH son de después de los incendios forestales en enero de 2020, pero al verlas te das una idea del tipo de carretera donde ocurrió todo esto, y era el 17 de octubre. 2023 Frazier Baum supuestamente iba a más del doble del límite de velocidad. Y estas 4 chicas estaban bajándose de un auto en el acotamiento de la PCH. Niam Ralston, de 20 años, Peyton Stewart, de 21 años, Asia Ware, de 21 años, y Deslyn Williams, de 21 años. Las 4 chicas pertenecían a la misma hermandad en Pepperdine. Eran estudiantes de último año. Estaban a solo unos meses de graduarse de la universidad y continuar con sus vidas, realmente apenas comenzando sus vidas. Pero la policía dice que Baum las atropelló con su auto y las 4 chicas murieron. Y el tramo de la carretera donde Baum las atropelló es conocido como Dead Man's Curve. Según KABC, ese es un tramo de la PCH donde ocurren la mayoría de los accidentes automovilísticos. Baum fue arrestado una semana después. Oigan, chicos, rápido, administrar un negocio ya es bastante difícil. Muchas veces tienes que hacer las cosas manualmente o depender de un montón de aplicaciones que ni siquiera se comunican entre sí. Ahí es donde entra nuestro socio y patrocinador Odoo. Odoo es una plataforma de gestión empresarial todo en uno con un conjunto completo de aplicaciones integradas que conectan perfectamente todas tus operaciones, desde ventas y contabilidad hasta manufactura e incluso envíos. Odoo puede generar automáticamente documentos profesionales, órdenes de venta, facturas y facturas de proveedores con un aspecto elegante. Y puede asignar automáticamente equipos de ventas, enviar actualizaciones por correo electrónico en cada etapa de ventas e incluso usar IA para generar reportes que te ayuden en la toma de decisiones. Para manufactura, sus aplicaciones pueden sincronizar el inventario con actualizaciones en tiempo real de producción y compras para que nunca te quedes sin existencias. Y cuando llega el momento de la contabilidad, eso también está completamente automatizado. Odoo puede crear facturas, rastrear gastos e incluso resumir datos con IA para ahorrarte cientos de horas. La mejor parte es que puedes elegir tu aplicación e incluso crear flujos de trabajo personalizados. Así que todo está completamente adaptado a las necesidades de tu negocio. Lleva tu negocio al siguiente nivel consultando hoy mismo gratis con un experto de Odoo en odoo.com/odoo.com/OTC. Ahora,
Frazier Baum no solo fue acusado de 4 cargos de homicidio vehicular, está enfrentando 4 cargos de asesinato. Los fiscales dicen que Frazier aceleró de 93 millas por hora a 104 millas por hora en solo 2.5 segundos antes de atropellar a las chicas. Eso es según los datos de la llamada caja negra del BMW. Y los fiscales argumentan que la aceleración es prueba de que él estaba conduciendo de una manera en la que este choque no debería considerarse un accidente. Debería considerarse un asesinato. En la corte esta semana, sin embargo, la defensa de Baum ha argumentado que hubo pruebas clave que no se presentaron durante una audiencia preliminar donde un juez determinó que había causa probable suficiente para que los cargos de asesinato continuaran. Y ahora Alan Jackson está argumentando que esos 4 cargos de asesinato deberían ser desestimados. No está argumentando que los cargos de homicidio vehicular con negligencia grave que enfrenta su cliente deban ser desestimados. Solo los cargos de asesinato. Esto es lo que dijo. La moción pide al tribunal que desestime los cargos del 1 al 4 y solo del 1 al 4 los cargos de asesinato, porque la audiencia preliminar sobre esos cargos y solo esos cargos, según esta moción, quedó gravemente comprometida. La fiscalía ocultó precisamente la evidencia que habría permitido a la defensa demostrar en la audiencia preliminar que el exceso de velocidad en ese tramo, en particular de la PCH, aunque puede ser peligroso, ciertamente, incluso imprudente, no lo fue históricamente ni objetivamente. Un acto cuya consecuencia natural y probable implicaba un alto grado de probabilidad de muerte. No es una moción sobre si la colisión fue devastadora o no. Todos en esta sala saben que lo fue. No es una moción sobre si el exceso de velocidad es inherentemente peligroso. Lo es. Todos podemos estar de acuerdo en eso. Pero el asesinato por malicia implícita requiere más que solo una tragedia y más que solo peligro. Para repetir ese estándar increíblemente importante, requiere prueba de que las consecuencias naturales y probables de ese acto y solo de ese acto, como lo expresó un tribunal, es casi seguro que causará la muerte. Esa es la diferencia entre homicidio culposo vehicular grave y asesinato, y esa es la evidencia que la fiscalía no le proporcionó a la defensa. Y esa es la evidencia que incide directamente en esa diferencia. El vehículo procesal que tenemos ante nosotros, como dijo el tribunal en la moción Stanton, es una moción de desestimación del common law. Eso importa, y esto involucra cuestiones constitucionales. La moción es amplia, como una moción de desestimación, tanto de common law como estatutaria, y en la medida en que sea aplicable, una moción 995 renovada. La ley de California reconoce precisamente este remedio. Lo reconoce por una razón, porque cuando la negativa a entregar pruebas relevantes impide que la defensa ejerza un derecho sustancial en nombre del señor Baum, este es el remedio, este es el tribunal. La audiencia preliminar, como bien sabe el tribunal, no es simplemente una formalidad. Existe para eliminar cargos graves y sin fundamento antes de que el acusado sea obligado a ir a juicio por esos cargos. La defensa tiene el derecho de confrontar a los testigos, de contrainterrogar a los testigos, de hacerlo de manera efectiva, de presentar pruebas en su propia defensa, de impugnar las pruebas de la fiscalía y de refutar los elementos de los cargos. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente, sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto.
Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Y cuando se retienen pruebas favorables en la audiencia preliminar, el daño no se soluciona diciendo, bueno, está bien, ya lo tienen ahora, pueden usarlo antes del juicio. El daño es que la determinación de causa probable del magistrado, el juez Edberg, 3 pisos abajo, su determinación de causa probable se hizo con un expediente incompleto. Y los derechos legales y constitucionales del señor Baum para la audiencia preliminar en la audiencia preliminar le fueron negados cuando más importaba. Ahora, al observar algunos de los hechos de este caso que se han presentado en la corte hasta este momento, ¿por qué Frazier Baum iba tan rápido es clave para determinar hacia dónde podría ir este juicio? Los fiscales dicen que un hombre llamado Víctor Colandra notó que Frazier Baum conducía demasiado rápido antes del accidente. Supuestamente, le dijo a Baum que redujera la velocidad en un semáforo en rojo antes de que Frazier acelerara y se estrellara poco después. El periódico Pepperdine Graphic dice que Víctor Colandra afirma que cuando él y Baum llegaron a ese semáforo en rojo, mira hacia un lado y ve a Frazier Baum en el auto. Y afirma que Frazier tenía su celular entre las piernas, debajo del volante. Posiblemente estaba enviando mensajes de texto. Y luego supuestamente le dijo a Frazier, cito, oye, tienes que tener cuidado, te vas a lastimar. Y dice que luego la luz se puso verde y Frazier Baum aceleró a fondo y solo unos segundos después atropelló a esas 4 chicas y murieron. Pero Alan Jackson está refutando esa narrativa que han presentado los fiscales. Afirma que Calandra mintió sobre lo que vio esa noche y dice que hay datos de teléfono celular que lo prueban. En la audiencia preliminar, la fiscalía se basó en gran medida, casi por completo, en el testimonio del señor Colandra para retratar al señor Baum de una manera muy específica como alguien irresponsable y distraído justo antes de la colisión. El señor Colandra declaró que el señor Ball estaba enviando mensajes de texto en su teléfono y que ese teléfono estaba entre sus piernas, debajo del volante, y que sus pulgares se movían sobre el teclado. Los datos del teléfono, que posteriormente fueron presentados y analizados por un perito forense, contradijeron completamente ese testimonio. Ese teléfono estuvo bloqueado desde las 8:15 con 59 segundos de la noche hasta las 8:30 con 6 segundos de la noche. No hubo interacción del usuario con ese dispositivo durante los 15 minutos previos al accidente. El perito estableció, sin lugar a dudas, que el testimonio del señor Colandra era falso. Cuando sugirió que él personalmente vio al señor Baum usar ambos pulgares, como que cuando sugirió que él personalmente vio al señor Baum usar ambos pulgares, como si estuviera tecleando rápidamente, enviando mensajes. Eso, de hecho, era una mentira. No pudiste haber visto eso porque no estaba enviando mensajes de texto. No hubo interacción y eso hace que uno se pregunte por qué el señor Colandra pensó que era prudente mentir bajo juramento o mentirle a las autoridades sobre eso. Guardaremos eso, obviamente. Guardaremos ese argumento para otro día. Así que esta semana, después de que Alan Jackson hizo esas acusaciones, así es como la fiscalía respondió. Así que el tribunal entiende que, procesalmente, el teléfono estuvo en posesión de varias personas. La oficina del sheriff estaba intentando acceder al teléfono porque no teníamos la contraseña. Así que teníamos el teléfono físico, pero de lo que realmente estamos hablando aquí es de los datos encriptados que tenía. La fiscalía pudieron obtener una descarga parcial de ese teléfono, no una descarga completa, porque no teníamos la contraseña. Informamos a la defensa que no era una descarga completa. Le proporcionamos a la defensa lo que pudimos obtener de eso antes de la audiencia preliminar. Ellos tenían esos datos. Mostró que no hubo mensajes de texto, no hubo llamadas, no hubo interacciones con aplicaciones durante el periodo inmediatamente anterior a la colisión. Así que eso era conocido por la defensa. Y eso se usó como parte de su intento de desacreditar a Víctor Colandra. Porque Víctor Colandra, antes y luego en la audiencia preliminar, dijo que el acusado estaba enviando mensajes de texto. Ese fue su testimonio de que salió y yo pregunté, ¿cómo lo sabes? No sabes que él esté enviando mensajes.
cuestionando si realmente podía, desde la posición en la que estaba, determinar que el acusado realmente estaba enviando mensajes en su teléfono. Y fue contrainterrogado sobre eso por la defensa. Y el uso de los datos del teléfono que la defensa dice que nunca debimos haber utilizado fue cuando la defensa solicitó una estipulación. Al hecho de que no hubo mensajes de texto ni llamadas que se realizaran en ese momento, lo cual, con base en la evidencia que teníamos, la fiscalía estaba más que dispuesta a aceptar, porque eso era lo que mostraba la evidencia, y sigue siendo lo que muestra la evidencia. Lo que están diciendo es que pudieron, al obtener el teléfono y tener el código de desbloqueo, lo cual ocurrió después de la audiencia preliminar, y tuvimos una audiencia aquí en el tribunal sobre eso, y fue entonces cuando el tribunal ordenó que se hiciera. Que de alguna manera esa información adicional ahora convierte a Víctor Colandra en un mentiroso que socava todo el caso de la fiscalía. Baum también supuestamente le dijo a los investigadores después del accidente que atropellar a las 4 chicas fue un accidente. Él dice que tuvo que desviarse porque estaba tratando de evitar golpear un auto que estaba a su lado y que ya había golpeado el espejo lateral del conductor. Los fiscales argumentan que encontraron el otro auto. Dicen que no tenía ningún daño. Los fiscales también dicen que Fraser Baum sabía que el exceso de velocidad podía tener consecuencias trágicas y mortales, porque dicen Fraser Baum habló con los agentes después del accidente y les habló sobre una experiencia en la que sus amigos habían muerto en un accidente automovilístico. Los fiscales dicen que él mencionó esto por su cuenta porque le preguntaron si estaba familiarizado con la frase "la velocidad mata". Esto es lo que Jackson dijo al respecto. Ellos se basaron en el accidente de su amigo para argumentar que como sus amigos murieron en un accidente automovilístico por exceso de velocidad, el señor Baum sabría que el exceso de velocidad provoca muertes, excepto que en el momento en que plantearon ese argumento, también tenían en su poder un informe policial que indicaba que la causa principal de la trágica muerte de su amigo fue conducir bajo los efectos del alcohol. No fue el exceso de velocidad. La causa principal fue que su amigo estaba conduciendo con un nivel de alcohol en la sangre de 0.12. Ellos tenían ese informe en su poder y nunca se lo proporcionaron a la defensa durante la audiencia preliminar ni antes de la audiencia preliminar. Ahora, esta semana, Jackson también argumentó que el exceso de velocidad es un problema crónico en ese tramo de Pacific Coast Highway y dice que hay datos clave que la fiscalía debió haber entregado para esa audiencia preliminar. Aquí están algunos de los hechos relacionados con la información exculpatoria que hemos presentado en innumerables pruebas ante el tribunal. Después de que terminó la audiencia preliminar, después de que se resolvió, después de que todo terminó, la defensa obtuvo lo que la fiscalía no entregó: datos de colisión, informes de Caltrans, informes del sheriff, informes de la estación Lost Hills, informes del grupo de trabajo de la CHP de Malibú, materiales de la ciudad de Malibú. El capitán C2, como ya sabe el tribunal, era el capitán en la estación Lost Hills. Su testimonio en la declaración, sus materiales de presentación a la ciudad, materiales del proyecto de ley del Senado 1270, 1297, el estudio de seguridad de Stantec, un análisis de expertos. Eso es solo una muestra de las cosas que recuperamos, todas obtenidas por nosotros y todas bajo la custodia y control de la fiscalía antes de la audiencia preliminar. Y la imagen que esos datos muestran es materialmente diferente a la imagen que se presentó en la audiencia preliminar. La evidencia que presentamos y que ahora hemos descubierto muestra que hay exceso constante de velocidad en la PCH, muestra que hay choques recurrentes, uno tras otro, muestra el reconocimiento gubernamental de esos problemas de exceso de velocidad y de esos choques recurrentes, así como el reconocimiento del gobierno de un grave problema de seguridad vial en Malibú y en ese tramo en particular. Pero lo más importante, y sobre todo, esos datos también muestran que los choques fatales son raros. No solo son raros, juez, son extremadamente raros en relación con la cantidad de casos de exceso de velocidad, el volumen de infracciones, el volumen de choques. En ese tramo exacto de 8 millas, y aquí es donde empezaré a respaldar mi argumento con el PowerPoint para darle al tribunal algunos elementos visuales. En ese tramo exacto de 8 millas entre Carbon Canyon Road y Los Flores Canyon, en los 10 años previos a este caso, Sweaters, que
Como sabe el tribunal, se llama el Sistema Estatal Integrado de Registros de Tráfico, SWITERS. Identificó 129 colisiones reportadas. La lista real de casos establece esto y el propio informe del gobierno lo establece y se obtiene de la base de datos del propio gobierno, no de una base de datos que nosotros creamos, una base de datos que ellos crearon y que ellos tienen. Luego, Caltrans aportó aproximadamente 50 informes de colisiones adicionales que no estaban incluidos en los datos de SWITERS. Así que tenemos 129 de SWITERS y 50 adicionales de Caltrans, y eso también fue obtenido por citatorio por la defensa después de la audiencia preliminar, y nunca se entregó en el descubrimiento probatorio. En total, eso es aproximadamente 179 colisiones en el mismo tramo de carretera durante un periodo de 10 años. La única colisión fatal en ese conjunto de datos combinado es este caso. La única colisión fatal es este caso. Y eso habla directamente del elemento objetivo. Juez, toda la teoría de la Fiscalía en la audiencia preliminar dependía de tratar el exceso de velocidad en este tramo de la carretera como una conducta cuyas consecuencias naturales y probables implicaban un alto grado de probabilidad de muerte. Esa era su teoría. No pueden huir de eso, no pueden esconderse de eso. Ellos lo dijeron, ellos lo plantearon como teoría, y eso es lo que presentaron ante el juez Edward. Pero el historial gubernamental no revelado, los 10 años de datos del gobierno, muestran exactamente lo contrario. Exceso de velocidad repetido, Edward repetido, y ni una sola otra colisión fatal. En 10 años en ese tramo de carretera, ni una sola. Y no teníamos esos datos para presentar ese argumento ante el juez Sedberg en la audiencia preliminar. Los fiscales respondieron argumentando que no se ocultaron pruebas. El marco de lo que estamos hablando y, fundamentalmente, lo que se requiere. Parece que la defensa inicialmente argumentó que hubo 2 violaciones y ahora han mencionado una tercera, que es que la Fiscalía no proporcionó pruebas que les favorecen. Parece que son las infracciones, la información estadística, los informes del alguacil relacionados con choques en la PCH, ninguno de los cuales involucró al acusado. Esa es la primera idea. La segunda es el teléfono que pertenecía al acusado y que estaba bajo custodia policial. Y luego la tercera, y solo lo mencionaré rápidamente porque creo que se puede tratar fácilmente. Es el informe de la oficina del sheriff del condado de Ventura, que indica que conducir bajo la influencia del alcohol fue el factor principal en la colisión y muerte del señor Ocean. Y también indica la velocidad. Ahora, ese tercer punto va específicamente al conocimiento subjetivo del acusado. Él lo sabía porque le hicieron la pregunta. ¿Conoce la frase "la velocidad mata"? Y él mencionó esta información. Su comprensión de la peligrosidad para la vida humana que representa el exceso de velocidad es lo que importa para lo subjetivo. El hecho de que hubo otros factores involucrados e incluso dice "no conozco toda la historia". Eso está en la entrevista con los agentes. Pero lo importante en ese caso es su comprensión, que era que la velocidad fue un factor en la muerte de sus amigos, y de hecho lo fue. Así que no veo cómo la otra información puede cambiar su conocimiento después de los hechos. La otra cosa que tenemos que analizar es en qué se basa el tribunal para entender que estos son, como alega la defensa, que estos son favorables para la defensa. Y entonces, gran parte de esa representación nace sobre la base de que solo la velocidad. Número 1 es la teoría de la Fiscalía. Y número 2 es el estándar por el cual los tribunales analizan los hechos implícitos. Ninguna de esas cosas es cierta. No ha sido cierto cuando ocurrió el caso, cuando se presentó. No era cierto en el momento de la audiencia preliminar. No es cierto ahora y no lo será en el juicio. Esto es lo que dijo el juez sobre si esos cargos de asesinato debían mantenerse.
En mi opinión, la evidencia no revelada no descarta la posibilidad de un alto grado de probabilidad de muerte, e incluso puede respaldar la conclusión de que los actos del acusado son actos cuyas consecuencias naturales y probables son peligrosas para la vida humana, ya que implican un alto grado de probabilidad de que resulten en la muerte. No se negó ese derecho sustancial en la audiencia preliminar porque la Fiscalía no tenía la obligación constitucional de revelar la evidencia en cuestión. Esto por sí solo obliga a denegar esta moción. El tribunal ni siquiera necesita llegar a la cuestión de si la evidencia en cuestión habría afectado la determinación de causa probable del magistrado, como el derecho del acusado a la desestimación. Pero incluso suponiendo, argumentan, lo sé, que la evidencia en cuestión debía ser revelada al acusado, de acuerdo con Brady o cualquier otra norma de divulgación probatoria. La adición de la evidencia no revelada a la evidencia escuchada por el magistrado no habría afectado la determinación de causa probable en este caso. La moción queda respetuosamente denegada. Así que Frazier Baum continuará siendo acusado de asesinato y 4 cargos de homicidio vehicular con negligencia grave. Está programado para ir a juicio el 5 de septiembre. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify y también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.